Vale, pues primero de todo, gracias Didac por invitarme a este ciclo de conferencias, 12 meses, 12 charlas. Como tú has dicho, el objetivo de la charla de hoy es hablar sobre el linfoma canino. Lo que vamos a intentar cubrir en la charla de hoy es un poco revisar la importancia que tiene la clasificación del linfoma y los diferentes subtipos de linfoma que podemos encontrar en la clínica diaria, ver cuál es y cómo cambia esto la aproximación que hacemos a un animal con linfoma, sobre todo centrado en el linfoma multicéntrico, que es el más frecuente. Hablaremos también del uso de la citometría de flujo y por último hablaremos del tratamiento y del pronóstico. Como bien sabéis, el linfoma canino es una enfermedad linfoproliferativa, es decir, que es una expansión clonal de las células linfoides que tienen características morfológicas, inmunofenotípicas y moleculares específicas. Se estima que actualmente el linfoma canino pues es la neoplasia hematopoyética más frecuente y corresponde más o menos a la tercera causa de neoplasia en la especie canina. Cuando nosotros nos enfrentamos a un animal con un linfoma canino, muchas veces clasificamos este linfoma según la localización anatómica, si hemos podido hacer una biopsia según criterios histopatológicos o si podemos hacer determinaciones genéticas o moleculares por características moleculares o por inmunofenotipaje según la localización anatómica, pudiéndose denominar multicéntrico, generalizado, alimentario, tímico, cutáneo. Si afecta a la médula ósea, hablaremos de una leucemia o linfoma de precursores y otras localizaciones. Como vemos, en la especie canina, el 84% de las veces va a hacer referencia a un linfoma multicéntrico. Este linfoma multicéntrico clasificar desde un punto de vista clínico en diferentes estadiajes, según siendo el número uno cuando afecta a un único linfonodo, dos cuando afectamos linfonodos de una región anatómica, tres cuando hay la afectación generalizada, cuatro cuando hay afectación de hígado o bazo y cinco cuando hay afectación de sangre periférica o médula ósea. A su vez, este estadiaje clínico se subclasifica en animales sin síntomas clínicos o animales con síntomas clínicos recibiendo la subclasificación A o B respectivamente. En este caso, por ejemplo, es una fotografía de un perrito con solo una afectación de un único linfonodo sin la presencia de síntomas clínicos, de tal manera que se clasificaría como estadiaje 1A. En este caso es un animal donde ya podéis ver una afectación de la mayoría, de todos los linfonodos, de una forma muy marcada. Es un animal que se presentó también con síntomas digestivos y por tanto este sería inicialmente, sin más pruebas, un estadiaje 3B. Se le realizó ecografía abdominal y se vio también afectación de hígado y bazo, por tanto el estadiaje real era 4B. ¿Qué importancia tiene este estadiaje clínico? Pues como podéis ver en esta gráfica de un estudio de Bali y compañía en el 2013, mediante el estadiaje clínico nosotros podemos ver que nos informa de lo avanzado que está la enfermedad. De tal manera que aquellos animales con un estadio 3, 4 o 5, que no sale en la diapositiva, son con enfermedades más avanzadas o más agresivas y en general con unos tiempos de supervivencia ligeramente inferiores. Por tanto, a nivel clínico, este estadiaje pues, tiene un impacto. También tiene un impacto y es importante describirlo, la presencia o no de síntomas clínicos. En este estudio se miró cuál era la probabilidad de tener una supervivencia mayor en función si era subestadio A o B. B son los animales con síntomas clínicos y como podéis ver aquí, aquellos animales que presentaban síntomas clínicos tenían una menor supervivencia. En esta gráfica tenemos el porcentaje de supervivencia respecto a los días que se realizó el estudio.
Por tanto, la clasificación y el estadiaje clínico tiene cierta relevancia en cuanto al pronóstico o la gravedad de la enfermedad. Ha habido en veterinaria a veces discusión sobre qué se considera un estadiaje A o B o cuándo debemos de pasar un animal en un estadio A sin síntomas a un estadio B. Se hizo una encuesta hace unos años y básicamente cualquier condición que altere el estado de salud del animal se consideraría ya una presentación con síntomas clínicos. ¿Eh? Y aquí tenemos pues, los diferentes porcentajes, pues considerándose gastrointestinal, la actitud del animal, el estado nutricional, si presentaba alteraciones respiratorias, metabólicas o otras. Por tanto, cualquier situación de estas ya consideraríamos que estos animales están en un estadio B. Aparte de la clasificación de tipo clínica, existe una clasificación histopatológica. Esta clasificación histopatológica ha ido recibiendo diferentes actualizaciones, teniendo en cuenta tanto la morfología como la presentación de los linfomas según fueran nodales o múltiples parámetros en el estudio. En las últimas clasificaciones se datan de la Organización Mundial de la Salud del 2017 y es la que actualmente se está aplicando en veterinaria. Inicialmente, una de las primeras clasificaciones era la de Kiel y la de Kiel se basaba en identificar si los linfomas tenían un alto o bajo grado. Como podéis ver en esta gráfica, aunque habla de la porcentaje de animales que presentaban recidiva. Evidentemente, aquellos que presentan recidivas antes son aquellos que tienen peores supervivencias, pues las diferencias entre un grado alto o bajo histiológico tenían un impacto importante en la supervivencia. Y de esta manera se clasificaban los linfomas en alto grado, había un grupo que era intermedio o bajo grado y nos daba una información de pronóstico en estos animales. Posteriormente se vio que no solo importaba las características que nos permitían diferenciar un alto o bajo grado, sino que en el inmunofenotipo del linfoma también era importante para la supervivencia de estos animales. De tal manera que se observó, como veis en esta gráfica de supervivencia, respecto a los días, que aquellos animales que presentaban una marcación CD3 positiva, es decir, una marcación CD3 positiva identificaría los linfocitos de tipo T, presentan una menor supervivencia respecto a los animales que tenían linfomas que no eran de linfocitos tipo T, por tanto de linfocitos B. Así que se concluyó que no solo la clasificación histológica, sino la combinación de la clasificación histológica y el inmunofenotipaje es lo que nos aportaba mayor información. Y probablemente, como veis en esta gráfica, el estadiaje, ser de células T o células B, tenía un mayor impacto. Incluso en bibliografía americana, en los linfomas T también se han llamado terribles por el impacto que tiene pues, esta clasificación sobre la supervivencia de estos animales. Posteriormente, teniendo en cuenta esta clasificación, se hizo un estudio con 17 patólogos en los cuales se habían obtenido linfonodos para la clasificación del linfoma y se miró qué características tenía la aplicación de esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud y se vio que, bueno, que un 83% de los patólogos pues, coincidían en esta clasificación y que si se reducían las entidades o las subclasificaciones, pues se podía llegar casi hasta un 90% de acuerdo entre patólogos. Y en esta clasificación se incluía tanto el inmunofenotipaje como las características histopatológicas. Uno de los datos relevantes de este estudio es que se identificó realmente que teniendo en cuenta el origen del linfoma, se podía predecir diferentes grados de supervivencia. Por ejemplo, un linfoma de linfocitos T presentaba una supervivencia media de 162 días, mientras que un linfoma difuso de linfocitos grandes de tipo B presentaba una, que era el más frecuente, presentaba una supervivencia media de unos 213 días. A su vez, se vio que algunos linfomas de la zona T del linfonodo pues, tenían un comportamiento mucho más benigno y presentaban una supervivencia de 412 días. Eso hizo que realmente la combinación
de los dos factores nos permitiera identificar diferentes tipos de linfomas y diferentes subclasificaciones. Es más, un estudio posterior se observó que mirando las características moleculares, nosotros podíamos clasificar los linfomas en alto o bajo grado y como veis en esta gráfica de supervivencia, por ejemplo, está de aquí, aquellos animales con un linfoma T de bajo grado tenían mejores supervivencias que aquellos animales también con un linfoma T, pero de alto grado, que tenían peores supervivencias. De esta manera se concluyó que efectivamente las características del linfoma, si eran de células T o eran de células B, las características moleculares de este linfoma y también las características morfológicas del linfoma, en este estudio realizado en Francia, pues se observó que aquellos animales con un linfoma de tipo T, de tipo plasmocitoide, pues tenían mm, peores respuestas que aquellos linfomas de células pequeñas de linfocitos T. De tal manera que tanto la morfología como la clasificación histológica tiene un impacto en la supervivencia. Si esto lo ponemos en una línea de supervivencia, fijaros qué interesante interesante, resulta que nosotros vemos diferentes supervivencias en función de la clasificación del linfoma. Y esto es la información más importante que requiere el clínico. Por ejemplo, un linfoma hepatosplénico, que suele ser de linfomas de células T. Aquí en la parte inferior tenemos los linfomas de células T y en la parte superior los linfomas de células B. Pues como os decía, un linfoma hepatosplénico va a tener una supervivencia media normalmente de inferior a 60 días, mientras que un linfoma cutáneo, que también es de células T, o un linfoma nodal periférico de células T, la supervivencia media va a ser superior, situada entre 130 y 250 días. Y ya por último, linfomas de la zona T, como hemos visto antes, que se clasifican como linfomas de bajo grado, son linfomas que tienen supervivencias muy buenas de incluso mayor de 800 días. Por tanto, la subclasificación de este linfoma tiene un impacto grande sobre el pronóstico que vamos a realizar en estos animales. Si miramos a la subclasificación del linfoma B, pues tenemos actualmente que el más frecuente es el linfoma de células grandes tipo B y con ellas tenemos una supervivencia media de 325 a 510 días dependiendo del estudio. Como veis, simplemente el clasificar un linfoma en células T o B va a representar un impacto muy grande sobre la supervivencia de estos animales. También vemos que no todos los linfomas B son buenos, sino que tenemos linfomas de células pequeñas que se consideran de comportamiento agresivo o incluso algunos linfomas de la zona nodal, nodales de la zona marginal del linfonodo o algunos linfomas foliculares que también pueden ser de comportamiento más agresivo. Por otro lado, algunos linfomas B, sobre todo los que afectan al manto o la zona marginal del bazo, tienen un comportamiento de tipo indolente e incluso algunos linfomas foliculares colorectales también tienen un comportamiento mejor con supervivencias mayores de 800 días. De tal manera que el clínico cada vez es más consciente de esta subclasificación y que el linfoma no es una única enfermedad con un único pronóstico, sino que la caracterización de este linfoma nos puede aportar información pronóstica y también información sobre la gravedad de la enfermedad en estos animales. A su vez, a medida que hemos avanzado más en el estudio del linfoma, hemos visto que hay algunas razas que están predispuestas a linfomas T y otras razas que están predispuestas a linfomas B. Por ejemplo, los boxers tienen una mayor predisposición de linfomas de tipo T, mientras que, por ejemplo, el Basset Hound tiene una predisposición mayor de linfomas B. Como el Golden o el Pastor Alemán, pues tendrían tanta incidencia de linfomas T como linfomas B. A su vez, hemos visto que dentro de estas razas también hay diferencias geográficas y en un estudio que participamos, pues se vio que la incidencia del linfoma pues varía según la raza, varía también el inmunofenotipo y también varía según la localización geográfica. Por tanto, hay varios factores que nos van a afectar a estos linfomas. Uno de los datos importantes es que si tenemos en cuenta esta clasificación,
el que vamos a ver es que la mayoría de linfomas que vamos a diagnosticar van a ser linfomas de células grandes difuso de linfocitos B. Eso va a representar un 52%. Si incluimos otras formas de linfoma, como la zona del manto, eh, ah, este porcentaje se va a aumentar hasta un 75%. Es decir, la mayoría de linfomas que vamos a ver en la clínica van a ser linfomas de linfocitos B y solo un 25% van a ser linfocitos de células T. De ese 25% de linfocitos de células T, el 15% va a ser linfomas de alta grado y vamos a tener linfomas normalmente de bajo grado en un porcentaje de un 4% que va a dar una mejor supervivencia para estos animales. ¿Cómo afectan estos conocimientos a la aproximación clínica del linfoma canino? Básicamente, el que ha cambiado es que nosotros seguimos viendo en la clínica la presentación de un animal con un linfonodo o varios linfonodos, hacemos el estadiaje clínico. Normalmente en este punto ya hacemos un aspirado con aguja fina o una punción con aguja fina que nos va a permitir hacer una confirmación del linfoma. Si ya tenemos confirmado este linfoma, muchas veces se realiza el estadiaje clínico completo para saber si estamos en estadio pues, 3, 4 o 5 y eso requiere pues, analíticas completas de sangre, bioquímica para saber el estado general de salud del animal y también se incluyen radiografías de tórax, ecografía abdominal o calcio ionizado. ¿Por qué se incluyen las radiografías de tórax o el calcio ionizado? Pues básicamente porque el calcio ionizado aumentado indicaría un peor pronóstico y se asocia sobre todo con linfomas de tipo T, y las radiografías torácicas porque aquellos animales que tienen infiltraciones pulmonares también tienen un peor pronóstico. Una vez confirmado o verificada la presencia de un linfoma, el siguiente paso muchas veces es tipificar o hacer pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico. Y eso se basa en hacer la subclasificación que hemos visto anteriormente y se realiza mediante histopatología, citometría de flujo o a veces pruebas de clonalidad como es el PAR. Y una vez confirmado el linfoma y conociendo el inmunofenotipaje y el máximo de características posibles de este linfoma, se plantea un tratamiento. Eh, una histopatología no sustituye una citometría de flujo y viceversa, de tal manera que muchos autores consideran que cuanto más información se tiene de este tipo de linfoma, pues mejor es la clasificación y mejor es el conocimiento del pronóstico que puede tener este animal. Sin embargo, la tendencia actual en la clínica es que cada vez intentemos utilizar técnicas menos agresivas. De esta forma, la citometría de flujo pues, ha adquirido una mayor importancia. La citometría de flujo es muy fácil de realizar, esa es una de las ventajas que tiene. Aquí veis un perrito, este perrito tenía un linfoma de la zona T, un linfoma de tipo indolente, y estábamos haciendo el diagnóstico. Simplemente se inmoviliza el linfonodo y se procede a hacer una aspiración en varias direcciones y en este caso es muy importante para obtener un mayor número de células, no importa si se contamina con sangre, el realizar pequeñas aspiraciones para obtener un mayor volumen de muestra. Como veis aquí en la jeringa, pues se va viendo que vamos realizando aspiraciones. Importante hacer punciones en varias localizaciones, el animal no estaba sedado y veis que es un procedimiento, bueno, que no le gusta mucho, pero que es un procedimiento bastante bien tolerado. Una vez obtenida la muestra en la jeringa, lo que vamos a hacer es simplemente es colocar esas células no en un porta, sino colocarlas en un medio de suspensión. En este caso va a ser suero fisiológico, que es lo más utilizado, y simplemente lo que hacemos es aspirar 1 mililitro aproximadamente, no más porque si no, no nos cabe en un Eppendorf, y colocarlo en un Eppendorf. Sin mucha presión para no romper las células, aspiramos a las células que hayan podido quedar en el émbolo o la jeringa y lo volvemos a colocar en este tubo. Y si hemos realizado una muestra de forma adecuada, pues veremos que este tubo nos queda una solución ligeramente turbia. Aquí, como veis aquí, veis que no es transparente, sino no es turbia. Con esto ya es suficiente para hacer el inmunofenotipaje de estas pruebas.
Es muy importante que cuando se hace el inmunofenotipaje también se acompañe de una biopsia, de una citología. Es decir, en el mismo momento y aplicando de nuevo la aspiración o la punción sin aspiración, pues recogemos una primera muestra que es la que nos dará mayor información y procedemos a extenderla para poder comparar siempre los hallazgos de la citometría de flujo respecto a los hallazgos de la observación citológica de estas células. Y básicamente esto es lo que esto es lo que representa la citometría de flujo. Una vez obtenidas las células y recibidas en el laboratorio, nosotros vamos a proceder a marcar los clústeres de diferenciación con diferentes anticuerpos. Estos anticuerpos reciben un nombre en función de lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, utilizamos este panel de anticuerpos donde nosotros utilizamos el CD45 y CD18 para confirmar que esta célula que vamos a estudiar es una célula leucocitaria. Miramos el CD21 o CD79A para confirmar que si es un linfocito, que es un linfocito de tipo B. Utilizamos el CD3, CD5, CD4 y CD8 para identificar los linfocitos de tipo T. Miramos también el CD34 y el complejo mayor de histocompatibilidad para identificar la madurez de estas células, de tal forma que aquellas células que dan positivo a CD34 se consideran células muy blásticas, muy inmaduras, y a su vez son células que suelen perder el complejo mayor de histocompatibilidad. También un linfoma maduro que ha perdido el complejo mayor de histocompatibilidad se ha asociado con peores pronósticos. Y intentando, como veremos posteriormente, asimilarlo al alto y bajo grado de la histopatología, algunos linfomas de tipo B y también ahora linfomas de tipo T se subclasifican según el KI67, que nos da información de la capacidad o la actividad mitótica de estas células en el momento de la toma de muestra. Puesto esto en una gráfica, en una tabla, nosotros podemos clasificar los linfomas según el tamaño celular que vamos a ver mediante el citómetro de flujo y según la determinación de positividad o negatividad de estas células. De tal manera que nosotros, viendo la localización y presentación, el tamaño de las células y la marcación a estos anticuerpos, podemos identificar un linfoma difuso de células B grandes, que es el más frecuente. Mediante la utilización de citometría ahora se ha visto aparecer un nuevo tipo de linfoma, que es el linfoma difuso de células B pequeñas, y se ha visto que es un linfoma de alto grado en el sentido de que tiene peores supervivencias, curiosamente, que el linfoma de células grandes. Se puede intuir si afecta al bazo o un linfonodo, si es un linfoma de la zona marginal o de la zona de manto, y también según el tamaño de las células y la marcación, si es un linfoma de tipo folicular. Ya habéis visto, cada una de estas entidades tiene un pronóstico diferente en estos animales. Para los linfocitos que dan clasificación como linfomas T, normalmente la clasificación es más pequeña, en la cual solo tenemos linfomas de células T periféricas, no, o de otra forma no clasificado. La mayoría de estos linfomas pues, suelen dar positivo para el CD3 o CD5, aunque el CD5 suele ser bajo, y luego se suelen subclasificar según sean CD4 o CD8 o tengan o no presencia de complejo mayor compatibilidad tipo 2. Uno de los datos importantes de estos linfomas es que cuando las células son pequeñas pueden perder la marcación CD45, que suele ser positiva en los otros linfomas, y estos animales que pierden a la marcación CD45 se han caracterizado como linfomas de la zona T del linfonodo y suelen ser unos linfomas que consideramos de tipo indolente. Eso quiere decir que estos linfomas a veces, una vez diagnosticados, pues presentan un curso lento, pueden tardar a veces meses o incluso 1 o 2 años en manifestarse una afectación sistémica y que a nosotros a nivel de tratamiento pues va a hacer que realicemos un tratamiento mucho más conservador. A su vez, también, si tienen marcación CD34 y pérdida normalmente de complejo mayor de histocompatibilidad, podemos ver linfomas de células de precursoras o incluso a veces dudar si es un linfoma o una leucemia, y estos suelen tener un peor pronóstico, como hemos visto en la gráfica anterior.
Por ejemplo, esta sería una gráfica típica de un animal en el cual tenía una linfadenopatía marcada periférica. Hicimos una citometría de flujo donde aquí se ven los puntos de las células que hemos recuperado y aquí una información del tamaño. En esta población podemos ver que tiene un tamaño intermedio grande. Cuando utilizamos el marcador de leucocitos, pues vemos que dio positivo. Aquí estos son neutrófilos y estos serían las células de estudio. Como podéis ver, ha perdido parcialmente la marcación CD15 y por tanto, bueno, es una característica de muchos de estos procesos linfoproliferativos. Cuando miramos la marcación de CD21 y CD5 en este animal, curiosamente no dio positivo, tampoco CD4, CD8 y vimos que dio parcialmente positivo a CD34 y la pérdida de complejo mayor de histocompatibilidad. De tal manera que pudimos diagnosticar pues, un linfoma de precursores de tipo B y por tanto confirmar que posiblemente será un animal que tendrá una peor respuesta al tratamiento que otros tipos de linfoma. Mediante la citometría, por ejemplo, este es otro caso, este es el más frecuente, en el cual vemos también, como veis aquí, una población de células intermedias. Esta población de células intermedias suele ser positiva a CD45 y positiva también baja a CD18. Y en este caso lo que vemos es que, vaya, he repetido esta, perdón, esta diapositiva, lo que vimos es que todas estas células marcaban positivas para CD21 y era un linfoma de células B grandes, lo cual es el linfoma más frecuente que vamos a ver en la clínica. En otro tipo de gráficas, por ejemplo, este es un animal que se presentaba con una linfadenopatía sola o aislada y aparecían células en forma de mango de espejo, pequeñas, eso es típico de linfomas T, queríamos confirmarlo y lo que vemos es que estas células son mucho más pequeñas que las que hemos visto anteriormente, han perdido la marcación de CD45, la mayoría de ellas son CD5 positivo y también son CD8 positivo y esto es lo que definiríamos como un linfoma de la zona T, un linfoma indolente y el pronóstico en este animal pues era un pronóstico bueno, normalmente superior a semanas o incluso a años. Sabemos que estos linfomas indolentes se diagnostican mucho mejor mediante citometría que no biopsia y histopatología, que se suelen caracterizar por esta pérdida de marcación de CD45 y, y a veces dan doble marcación T y B con marcaciones parciales a CD21 y que algunas razas como el Golden, el Shih Tzu o el Chihuahua pues están sobre representadas y les conferimos un mejor pronóstico. El tamaño celular no coincide siempre con el observado en la citología y por tanto permite adquirir nuevas características o propiedades de estas células. Nosotros sabemos que los diferentes tipos de linfomas pues, van a tener diferentes tipos de tamaño celular. Gracias a al estudio de la citometría y la observación del tamaño celular, pues recientemente, como os comentaba, pues ha diagnosticado un grupo de linfomas, que son linfomas de células B de pequeño tamaño, que son de comportamiento agresivo y de mal pronóstico. Mediante utilizaciones de Ki-67 de división celular, se ha podido ver que dentro de estos tipos de linfomas de células pequeñas y de células B, pues habría una subclasificación, unos que son más agresivos y otros que son de comportamiento todavía un poco más benigno. En definitiva, muchas veces utilizamos la citometría para tener información del tamaño celular, porque tiene un factor o una importante influencia sobre el factor pronóstico. Miramos también la división celular porque se ha visto que se asocia con el grado histológico y podemos confirmar si es de alto o bajo grado. Se mira si tiene o no pérdida de complejo mayor de histocompatibilidad, si sobreexpresan algunos marcadores de clases de diferenciación como el CD25, en el cual se ha visto que si la expresión es alta hay un peor pronóstico, se cree que esas células están activadas. Se ha visto también que, aparte de estudiar la célula que predomina, si hay linfocitos normales remanentes, si hay un porcentaje
todavía alto de linfocitos TCD8, pues normalmente son animales que responden mejor al tratamiento. Y también se ha podido valorar mediante citometría el grado de afectación de sangre periférica o médula ósea, confiriendo diferentes grados de pronóstico en estos animales. Como veis, la citometría pues, ha tenido un boom, no sustituye a la histopatología, pero nos aporta mucha más información sobre un linfoma, que es simplemente la citología normal, y por eso va adquiriendo cada vez mayor importancia en el subestadiaje de estos linfomas. Uno de los inconvenientes de la citometría de flujo es que necesitamos que la mayoría de las células sean células tumorales, de tal manera que necesitamos que como mínimo el 65 o el 80% en la especie felina de las células sean de un solo inmunofenotipo, para confirmar que se trata de un proceso linfoproliferativo y no de un linfoma, una respuesta de tipo reactiva. Por tanto, para ello tenemos que hacer pruebas de clonalidad, como es la prueba de PAR, que también nos permitiría identificar el origen de este tipo de proliferación linfoide, aunque el PAR se ha visto que es menos sensible para la clasificación y nos da menos información pronóstica que una citometría. Llegado a este punto, si he sido capaz de explicarme, deberíamos saber contestar esta pregunta. Es decir, cuando nos enfrentamos a un animal con un linfoma, ¿qué es lo que nos da más datos sobre el pronóstico? Es decir, si es un inmunofenotipaje, un grado histológico, un estadiaje clínico o el sexo del animal. La respuesta correcta a esta pregunta sería que actualmente lo que nos da mayor información sería el inmunofenotipaje, de tal manera que saber si es un linfoma T o B, pues nos daría diferentes rangos de supervivencia. Si os acordáis de la diapositiva anterior, pues normalmente los linfomas en general, aunque hay linfomas T de tipo benigno, pues tienen un pronóstico pues aproximadamente entre 6 y 8 meses, mientras que un linfoma B, dependiendo del estadiaje y de otras características, pues nos situamos entre 12 meses y un año y medio. De tal manera que realmente el inmunofenotipaje nos aporta bastante información. Vamos a pasar a hablar un poquito de tratamiento. Si hablamos de tratamiento, una de las cosas que podemos hacer, evidentemente, es no tratar estos animales. Si no los tratamos estos animales, se estima que la supervivencia media, desde el momento del diagnóstico hasta que evoluciona, pero dependiendo de algunas de las características que hemos visto antes, pues sitúa en media alrededor de un mes, mes y medio. Si utilizamos exclusivamente prednisona, normalmente esa supervivencia mejora y se suele situar alrededor en media de unos 3 meses. Si utilizamos prednisona y ciclofosfamida, pues aumenta todavía un poco mejor, o damos mejor pronóstico, de mejor supervivencia, situándose sobre los 4 meses y algo. Si utilizamos tratamientos de tipo COP, pues lo que obtenemos son respuestas que se sitúan en media, considerando tanto linfomas T como B. En estos estudios pues se sitúan sobre 7 meses, 7 meses y medio. Si utilizamos productos simples de quimioterapia, como es la doxorubicina, sobre unos 8 meses de supervivencia media. Y si utilizamos uno de los protocolos más utilizados, que es el CHOP con L-asparginasa o sin L-asparginasa, vemos que tenemos unas medias de respuesta de unos 12 meses. De tal manera que sabemos que realmente, si no tratamos, la supervivencia es muy mala, y si utilizamos tratamientos más complejos con varios quimioterápicos, pues podemos obtener unas supervivencias con una muy buena calidad de vida, que pueden llegar al año de vida en estos animales. Dentro de los tratamientos, pues la quimioterapia combinada, como hemos visto, es la que da mejor supervivencia, y se considera que un 90% de los linfomas van a responder a esta terapia, siendo la supervivencia media de estos 12 meses, teniendo un 20-25% de animales vivos a los 2 años.
Las combinaciones más utilizadas es el protocolo CHOP de Madison, Wisconsin, donde combinamos pues, la doxorubicina, la vincristina, la ciclofosfamida o la prednisona. Este protocolo, pues inicialmente fue un protocolo de 25 semanas, en la actualidad ya solo se realizan 19 semanas porque no se ha visto diferencia entre el 25 y 19 semanas y cada semana vamos a cambiar el fármaco que vamos a utilizar. Normalmente empezamos con vincristina, con ciclofosfamida, repetimos la vincristina y luego la doxorubicina y así lo repetimos cuatro ciclos de 21 días. Con este protocolo, básicamente obtenemos las mejores supervivencias. ¿eh? Es recomendable que cuando utilizamos la ciclofosfamida, pues también hacer una premedicación con furosemida, ya que se ha visto que disminuimos a más de la mitad la incidencia de cistitis hemorrágica, que se sitúa en un 7% sin utilizar, no es muy alto, pero existe, sin utilizar la furosemida y pasa más o menos a un 2%, no lo anula cuando utilizamos la furosemida. Recientemente se ha publicado, se ha remirado el protocolo CHOP y se ha intentado acortar todavía un poco más a 15 semanas y con este protocolo pues, se consigue un 98% de respuestas de estos linfomas con una supervivencia media pues, de casi un año. Uno de las ventajas que tiene este protocolo es que eliminamos uno de los productos que se va a utilizar, es decir, se elimina una de las sesiones que hacemos con vincristina, se mantienen los periodos de descanso y de esta manera pues, se hace más económico para el propietario pues, la utilización de un protocolo multifármaco en animales afectados con linfoma. Sin embargo, pues es un protocolo que todavía pues no utilizamos y muchas veces confiamos más en un protocolo de 19 semanas que es un más intenso. Visto lo que hemos dicho hasta ahora, una de las preguntas que teníamos es que si los linfomas de células B se deben de tratar diferente a los linfomas de células T, ya que como hemos visto anteriormente, los linfomas de células B tienen mejor pronóstico, perdón, que los linfomas de células T. Como vemos en esta gráfica, la mayoría de animales de linfomas B van a ser linfomas difusos de células B de tamaño grande y el pronóstico de supervivencia pues, va a ser de 325 a 510 días, mientras que el linfoma de nodal periférico de células T, que es el más frecuente, pues va a tener una supervivencia mucho menor. Por tanto, una de las preguntas que ha habido recientemente es si realmente nosotros cambiando estos protocolos podemos tener supervivencias diferentes. Se hizo un estudio donde se vio cuál era la respuesta a una administración de doxorubicina, ya que es uno de los quimioterápicos más utilizados en protocolos combinados respecto a un linfoma de células T y un linfoma de células B. Y el que se observó es que con esta utilización de la doxorubicina, aquellos animales que tenían un linfoma B presentaban una respuesta casi al 100%, con respuestas completas cercanas al 90%, mientras que aquellos animales que tenían linfomas T solo presentaban respuestas clínicas en un 50%, siendo esa respuesta completa, es decir, la desaparición de la enfermedad, en un 17% de los casos. De tal manera que sí, que parece ser que en función del tipo de célula, pues los tratamientos de tipo CHOP podrían ser menos eficaces. De esta manera, pues se ha visto que algunos protocolos que utilizan agentes de tipo alcalinizante, como es la procarbacina o la lomustina, como es este protocolo LOP, puede tener en animales con linfomas T mayores tasas de respuesta. En este estudio se vio que tenía un 98% de respuestas, con una supervivencia media mejor o un poquito mejor de la que habíamos visto antes, de casi 270 días. Uno de los inconvenientes de estos protocolos es que aquí a nivel de España, pues es a veces imposible o muy difícil el encontrar y tener medios suficientes para manipular alguna de estas quimioterapias.
Otra de las versiones que se ha visto con mucha tasa de respuesta en linfomas de tipo B, con unas tasas de 94 y 97%, pues son linfomas, son protocolos tipo LOP, en los cuales se utiliza la vincristina, la lomustina, y la procarbazina y la prednisona, con pequeñas variaciones según los autores de este protocolo. Y con estos protocolos se observan supervivencias mejores que con protocolos de tipo CHOP, aunque el último estudio sabían que daba una mejor supervivencia, se habían incluido posiblemente algún linfoma de tipo indolente T, lo cual podría haber cambiado un poco la supervivencia. En función a estos datos, pues actualmente se cree que es interesante o relevante que aquellos animales que hacemos inmunofenotipaje y los identificamos como linfomas T, hagamos protocolos más similares al LOP, aunque es difícil conseguir la procarbazina y la lomustina, hay que pedirlo a la agencia del medicamento. Y aquellos animales que presentan linfomas de tipo B, sigamos utilizando protocolos de tipo CHOP. Hay que tener en cuenta que si no tenemos inmunofenotipaje, es mucho más fácil utilizar protocolos CHOP, ya que el 75% de los linfomas que vamos a ver van a ser linfomas de células B, y por tanto será con el protocolo que podremos conseguir una mejor supervivencia. Uno de los inconvenientes de tratar el linfoma es que sabemos que no curamos a estos animales y que van a tener una recaída. Normalmente la recaída se produce entre los 3 y los 6 o 8 meses del diagnóstico. Una vez ha habido esta recaída, el tiempo que ha durado esta primera remisión nos informa bastante bien de lo que durará la siguiente remisión, y se considera que un 90% de los animales responderán por segunda vez al protocolo inicial si en el protocolo inicial hicieran una buena respuesta quimioterápica. De tal manera que una vez recidivan, si el primer protocolo ha funcionado, la mayoría de nosotros utilizamos el mismo protocolo. Eh, a partir de ahí, siguientes remisiones o incluso en segundas remisiones donde la primera remisión ha sido parcial, pues hay muchos protocolos descritos, y ya va a depender la disponibilidad de diferentes medicamentos y las habilidades del clínico, el oncólogo que utiliza estas quimioterapias. Hay varios estudios donde se intenta contestar a la pregunta si ya en estas revisiones, ¿qué es mejor? Si utilizar un único agente o utilizar múltiples agentes de quimioterapia. Se ha visto que todo y que son recidivas, si utilizamos a múltiples agentes, pues hay un mayor porcentaje de tasa de respuesta, pero cuando miramos a los tiempos medios de supervivencia, como podéis ver aquí, pues la diferencia entre un único agente quimioterápico inductor o múltiples agentes, pues no nos va a dar una gran diferencia estadística. De tal manera que en muchas veces el siguiente protocolo de rescate, o uno de los protocolos más utilizados, si no se ha utilizado en la primera inducción y era un linfoma T, son protocolos que utilizan la lomustina, la prednisona, y si tenemos disponible la L-esparginasa, aunque no siempre está disponible. Y con estos protocolos pues conseguimos pues aproximadamente un 52% de respuestas de nuevo, con unas respuestas medias de unos 111 días para aquellos animales que hacen respuestas completas. Un 35% de animales van a hacer respuestas parciales, aunque el tiempo de respuesta de esta remisión parcial será ligeramente inferior. De tal manera que protocolos de fármacos o quimioterápicos individuales pues tienen como mayor aceptación en situaciones de rescate actualmente. En el caso de linfomas de tipo B, se ha propuesto que posiblemente aquellos animales que podamos hacer protocolos combinados, en este caso es un protocolo descrito por Guillermo Couto, se llama DIMAC, también podríamos conseguir respuestas de nuevo similares de reinducción
de la desaparición de la enfermedad. Uno de los grandes inconvenientes de este protocolo, pues, es que son ligeramente más agresivos y más citotóxicos y que la actinomicina D, pues, es difícil de conseguir si no es mediante pedidos a la agencia del medicamento. Por último, recientemente han aparecido nuevos quimioterápicos como el Tanovea, que se ha propuesto como un protocolo de segunda elección para el tratamiento de linfomas de tipo B, ya que se han observado respuestas globales de hasta un 74%, con una respuesta media en casos de respuesta completa de casi 215 días o incluso en un rango, como podéis ver aquí, hasta de 322 días de respuestas. De tal manera que algunos de estos nuevos fármacos pues, han propuesto como fármacos de reinducción en casos de recidiva o incluso también se han estudiado como primer medicamento en el caso de un linfoma. Nuevos tratamientos que tenemos a la vista, pues, por ejemplo, ya la aplicación de una vacuna que se llama PAVAC, que es una vacuna que está propuesta para linfomas de tipo B. En este tipo de vacuna, por ejemplo, hay una página donde podemos ver el impacto que tendría la utilización de esta vacuna. Esto es una simulación que he hecho yo solo con clasificación clínica, también hay clasificación molecular, donde si hacemos un protocolo de tipo CHOP, pues tendremos una probabilidad de que un animal esté vivo al año pues sobre un 5 o 6%, y si utilizamos una vacuna combinado con el protocolo CHOP que produce una respuesta inmunitaria, pues esa probabilidad de que el animal esté vivo al año pues se puede situar sobre un 17%. De tal manera que la estimulación antigénica o el tratamiento antigénico de estos tumores también podría ayudar a mejorar la supervivencia combinado con la quimioterapia. Así que en el futuro, como nuevos tratamientos, pues estamos todos a la espera y deseosos de la obtención de anticuerpos monoclonales para tratar este tipo de linfoma, ya que en medicina humana ha tenido un impacto muy importante sobre la supervivencia. A nivel de veterinaria se están produciendo estos anticuerpos, pero no están al acceso de los clínicos, normalmente en Europa. También Merial está estudiando una vacuna de DNA sobre el linfoma canino con la intención de aumentar esta respuesta inmune, y recientemente pues han salido nuevos fármacos como es el Laverdia, que es un fármaco que puede mejorar la supervivencia en algunos animales, y se ha visto que sobre todo en aquellos animales en los cuales el propietario pues no tiene claro si quiere tratar o no. Es un producto que se administra vía oral y se ha visto que puede tener una tasa de respuestas de un 37%, y esas tasas de respuesta, aunque a día de hoy son de pequeña duración, pues puede ser alta en algunos linfomas que ya les damos un mal pronóstico, y puede ser un camino intermedio entre la quimio tradicional, entre la utilización exclusiva de la prednisona o la utilización, como veis, de este nuevo fármaco que también es de administración oral. Y esto es un poquito lo que quería en una hora de deciros y explicaros del linfoma canino.